El día de la tragedia, que acabaría con la vida de su hijo, Susana Mazo había convocado a una decena de personas, habitantes todas del pequeño pueblo donde vivía, para llevar a cabo una misión que sería recordada por siempre en aquel lugar. Todos ellos se habían reunido a las afueras de la escuela municipal para buscar el tesoro con el que la señora había soñado hacía ya unas 2 semanas y que, según ella misma decía, estaría enterrado debajo de la estatua de la Virgen que se encontraba justo a la entrada de dicha escuela. Varios días atrás, más concretamente el 3 de mayo, día en que se reunían las familias más tradicionales a rezar los 1000 Jesuses para derrotar todo lo relacionado con el diablo, Susana y su esposo se preparaban para dormir. «Este año nos tiene que ir muy bien», le dijo Susana a su esposo. «¿Por qué lo dices?», replicó él, a lo que ella respondió: «Pues no sé. Mira que estamos rezando mucho y estuvimos muy juiciosos ayudándole al padre Roberto a arreglar los santos para Semana Santa. ¿No te parece?». El marido, rascándose la barbilla, le respondió: «No sé, acuérdate de la estafa que le hicimos a Leonidas, justo en enero de este año, con la venta del terreno de la loma». Susana se quedó en silencio unos segundos, pensando en el suceso que les hizo ganar unos pesos extra, pero que dejó a su amigo en la ruina. Y con una leve sonrisa en los labios le dijo: «Mira, Jorge, deja de ser tan bobo. A eso ya hay que echarle tierrita. Además, como dicen por ahí, el que peca y reza, empata». La noche transcurría en calma. Solo se escuchaba a lo lejos el ladrido de un par de perros asustados por quién sabe qué cosa. Ellos pueden ver cosas que nosotros no podemos. De manera intempestiva, Susana sintió una presencia que irrumpía en el cuarto donde dormía con su esposo. Una luz grisácea y tenue se ubicó justo al lado de ella, y como proyectando sobre sí misma una imagen algo descolorida, le mostró que, debajo de la Virgen de la escuelita, estaban enterradas 2 vasijas metálicas repletas de monedas de oro. Susana contemplaba atónita la escena. Una mezcla de fascinación y terror bañaba su cuerpo con un sudor helado que brotaba por cada uno de sus poros. Súbitamente, Susana se sentó en la cama, despertando a su marido con la brusquedad del movimiento. «¿Qué te pasa?», dijo él. De manera casi inaudible ella respondió: «Nada, sigue durmiendo». Pasaron más de 20 minutos y Susana permanecía allí, impávida, preguntándose si lo que había vivido había sido real o si simplemente fue un sueño. Así le llegó la madrugada, y cuando la luz del alba empezaba a llenar insípidamente la habitación, ella decidió levantarse para ir al baño. Pero lo primero que sintieron sus pies descalzos al tocar el piso fue un poco de tierra húmeda que nada tenía que estar haciendo allí. Extrañada, Susana se agachó para ver mejor y notó que la tierra se metía por debajo de la cama. Se agachó y con la ayuda de una pequeña linterna que guardaba en su mesita de noche, alumbró un poco y alcanzó a leer, en toscas letras dibujadas con lo que parecía ser la palma de una mano pequeña, la frase: «Es real». El golpe de su cabeza por debajo de las tablas de la cama, ocasionado por el terrible susto que se llevó la señora, despertó nuevamente a Jorge, quien, iracundo, la instó a explicarle de una vez por todas qué era lo que estaba pasando y qué estaba haciendo a las 5:50 de la madrugada metida debajo de la cama. Aún pálida por el susto, pero con los ojos brillantes por la emoción, solo atinó a decirle: «Amor, somos ricos». «Susana, te has vuelto loca. Más bien vuélvete a dormir un rato. Yo estoy muy cansado». «No», dijo ella, «en serio, Jorge, creo que somos ricos. Bueno, al menos no todavía, pero lo seremos pronto». Jorge se incorporó como pudo mientras su esposa le narraba toda la experiencia que había vivido durante esa noche, hasta terminar con la descripción de lo que se había encontrado debajo de la cama. «Eso es del diablo», dijo el marido. «No hay que ponerle cuidado a esas cosas. Más bien, ahora llamamos al padre para que venga a bendecir la casa». «¿Cuál padre, Jorge? ¿Cómo se te ocurre?», respondió Susana molesta. «Eso lo que es una bendición de Dios, justo lo que merecemos, ¿no lo ves?». Segura de lo que sentía,
Pero un poco inquieta con lo que le dijo su marido, Susana se recostó nuevamente en su almohada y volvió a quedarse dormida. No habían pasado más de 45 minutos cuando un gallo matutino destruyó el sueño de Susana con su kikiriki. Ella abrió los ojos como si no los hubiera abierto desde la noche anterior y mirando fijamente al techo, se preguntaba si todo lo que había vivido había sido solo un sueño. Miró a su derecha y notó que Jorge aún dormía. Recordó la tierra en el piso y no sin temor se movió lentamente hacia el borde de la cama. Asomó su cabeza y pudo notar que la tierra aún estaba allí. Regresó rápidamente a su almohada y con una voz muy baja se dijo a sí misma que lo más prudente sería acudir a donde su amiga Lucrecia. Lucrecia era una mujer joven y muy hermosa. Era conocida en el pueblo por sus dotes sanatorios, pero especialmente por sus conocimientos en el arte de la brujería. El timbre de la entrada sonó a eso de las 8:30 de la mañana, una hora bastante inusual para una visita y más aún para la atención de algún servicio, ya que la clientela solía acudir a ella especialmente en las horas de la tarde. No había terminado de abrir por completo la puerta de madera cuando de golpe Susana ingresó agitada y abrazándola le dijo: «Amiga, mi vida está a punto de cambiar. Te necesito». La joven bruja invitó a Susana a entrar y a sentarse en la pequeña sala de muebles rojos, atiborrada de gatos y que era iluminada bellamente por el tibio sol de la mañana. Mientras servía un café para las dos, Lucrecia escuchaba atentamente todo lo que Susana le narraba. Finalmente, y con la paciencia y sabiduría que poseía la muchacha, a pesar de su corta edad, se sentó al lado de su amiga y le dijo: «¿Trajiste un poco de esa tierra que me dices? Quisiera verla». «Claro», respondió Susana, «acá la tengo». Bastó con sentir el material en sus manos para que Lucrecia, levantándose rápidamente, se dirigiera a arrojar todo por el sanitario, mientras decía: «Es del cementerio, es tierra del cementerio». Al regresar, instó a Susana a olvidarse de aquel sueño, ya que en este tipo de casos era difícil saber si se trataba de una verdadera revelación o de una broma de algún duende, la cual podría terminar bastante mal. Susana era una mujer terca y optimista, una mezcla explosiva que la conduciría a esperar lo mejor de aquel sueño y a actuar de la manera más rápida posible. Fue así que, a pesar de la advertencia de su amiga, optó por confiar en su intuición y en que la buena fortuna estaría de su lado. Y fue así como llegó el preciado domingo en el que Susana, junto a su esposo y a su único hijo, Carlos, serían millonarios. Para este evento, Susana había invitado a 10 de las personas más allegadas que tenía, entre ellas parientes y amigos, todos ellos habitantes del pueblo, para que la ayudaran en el proceso de búsqueda del tesoro. Esto debido a que la estatua de la Virgen era bastante grande y se posaba sobre un terreno pedregoso, el cual hubiera sido muy difícil de excavar por solo 2 o 3 personas. Como era de esperarse, Susana había prometido repartir con ellos un porcentaje de las ganancias obtenidas en la faena. Sin embargo, entre sus planes, lo último que estaba era entregarle a alguien que no fueran su esposo o su hijo parte de lo que ella consideraba su más preciado bien, pues ya había preparado maletas para fugarse con toda su familia esa misma noche. La mañana transcurría alegre entre risas, música y comida. Los hombres excavaban con gran entusiasmo y para mitigar un poco el cansancio acompañaban sus actividades con algunos tragos de aguardiente. El agotamiento se iba acumulando poco a poco sobre sus cuerpos, curtidos hasta ahora por el fuerte sol que golpeaba aquel caluroso día. A eso de las 4 de la tarde, las primeras nubes de lo que se convertiría en una de las peores tormentas que azotarían al pueblo en los últimos años empezaban a aparecer en el horizonte. 20 minutos más tarde, la lluvia, sumada al cansancio, ya había provocado que 5 de los acompañantes se retiraran a sus casas, no sin antes ser advertidos por Susana, quien iracunda les dijo que si se marchaban debían olvidarse de su parte del botín, advertencia que a ninguno de ellos logró intimidar. Solo quedaron entonces Susana, Jorge, Carlos su hijo, un primo de este y un amigo más,
quienes se resguardaron de la lluvia como pudieron en un pequeño toldo que habían armado en la mañana para que las señoras se protegieran del sol. 2 horas más tarde, el aguacero continuaba y, cansado, el propio Jorge le pidió a Susana que desistiera de su empresa y que se fuera para la casa con él y su hijo, a lo cual ella contestó: si nos vamos, alguien más va a venir en la madrugada y va a sacar el tesoro. Sabiendo de la terquedad de su mujer, Jorge decidió marcharse y tras él se fueron su sobrino y el otro muchacho. Susana, con una mezcla de frustración e ira, se mantuvo impávida ante esta situación. Carlos permaneció en silencio a su lado, pero en su corazón surgió de repente la necesidad imperante de largarse de ese lugar. Sin embargo, lo último que haría sería abandonar allí a su madre. A pesar del aguacero, Susana, en un arrebato de fiereza y maldiciendo a todos los que se habían marchado y la habían dejado allí sola con su hijo, ingresó de nuevo al agujero para excavar. Con toda la fuerza que le quedaba, empezó a golpear las rocas debajo de la Virgen, cuando de repente, y acompañado de un fuerte sonido metálico, el pico con el que trabajaba echó una chispa incandescente al rozar lo que ella estaba segura era una de las jarras que contenían el tesoro. Inmediatamente llamó a Carlos para que bajara a ayudarle, y este, no sin dificultad, logró acomodarse al lado de ella. Sacó de su bolsillo uno de los fósforos de los que habían sido utilizados para iniciar el fuego del almuerzo de ese día y, como pudo, logró encenderlo rastrillándolo contra una de las rocas. Dirigió su mano al lugar donde su madre aseguraba que estaba el entierro, pero lo único que alcanzó a notar, antes de que toda la estructura se desplomara y les cayera encima hasta aplastarlos, era que el pico había golpeado un pequeño trozo de una roca denominada pirita, también llamada el oro de los tontos.